Gracias a Dios, iglesia, pues buenas noches a todos, también a todos los que están siguiendo la transmisión en línea. Bienvenidos a este servicio del día miércoles. Como sabes, estamos llevando a cabo una serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas. Así que, como recuerdas, el miércoles anterior estuvimos situándonos en Lucas capítulo 11. En ese capítulo profundizamos, concluimos ese capítulo en el estudio de la firmeza con la cual Jesús se refiere a los fariseos y a los estudiosos de la ley que en ese tiempo se encontraban representando a Dios de una forma incorrecta. Y ahora pasaremos al capítulo 12, nos situaremos en el capítulo 12, ahí en tu lugar y en tu casa busca el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en su capítulo 12 lo podríamos dividir en tres secciones que podría buscar enseñarte el día de hoy, que contienen tres actitudes que nuestro Señor Jesús enseña que se debieran tener frente a tres circunstancias o tres situaciones. Esta sería la primera respecto a la persecución por causa de su nombre, cómo reaccionar o qué actitud tener frente a la persecución. La segunda de ellas sería la perspectiva o la actitud sobre los bienes materiales, sobre recursos económicos, y la tercera de ellas sería en el sentido de su retorno o la segunda venida. Continuamos ahí en Lucas 12 y comencemos adentrándonos a esta parte, a la primera sección que te decía respecto a la persecución. Continúa en este mismo contexto de hablar a los fariseos, está hablando también a los conocedores de la ley, pero ahora se dirige a sus discípulos. Dice el capítulo de Lucas 12, el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aunque dice que lo están siguiendo las multitudes, Jesús habla tal advertencia a sus discípulos y está usando este ejemplo de la levadura, lo asemeja a la levadura, que resulta en sus efectos muy similar a lo que hace la hipocresía en las personas. La hipocresía, como todos lo sabemos, utilizar o ser de una forma distinta en un lugar a otro, hacerlo a conveniencia. La hipocresía es como la levadura en el sentido de que solo se necesita un poquito para afectar una gran masa. En la gastronomía la levadura es colocada en el pan, pero una pequeña pizca o dosis hace que se haga grande. En vista de la gran popularidad que empezaban a tener los discípulos, parece que Jesús hace énfasis en que entiendan y que recuerden esto. Ahora, la tentación de la hipocresía es para todos y por supuesto llega a ser más para aquellos que están disfrutando de cierto grado de éxito exterior. Jesús advierte a sus discípulos a no ser hipócritas, sino velar por una vida de integridad. Por ello menciona que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Recordemos esto, el arte de la hipocresía radica o depende de lo que está oculto, pero el Evangelio de Lucas nos está señalando que un día todo va a ser revelado. Jesús está haciendo esta mención a sus discípulos, les está diciendo todo algún día saldrá a la luz, y es decir que solo podemos ser hipócritas ante los hombres, pero delante de Dios no podemos. Dios lo conoce todo, no hay nada oculto. A esto Jesús se refería en que sucedería en algún día y delante de Dios no tendría ningún efecto la hipocresía. Ahora bien, con esa misma dureza de tal advertencia, Jesús pasa a traer ánimo y dirección ahora a los oyentes. Si continuamos leyendo en Lucas 12, el verso 4, dice, mas os digo, amigos míos,
No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Qué bendición! Evidentemente sus discípulos, los seguidores que están también con Jesús, así como todos los que estaban escuchando esto, ya comenzaban a sentir la tensión que se generaba a raíz de las palabras y obras de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, sabiéndolo, se dispone a señalar que no deberían tener temor a la persecución o a lo que pudiera ocurrirles. Recordemos la opresión romana, recordemos la opresión también de aquellos líderes judíos, de aquellos fariseos que imponían la ley por sobre otra cosa, sobre acciones buenas, etcétera. Jesús está refiriendo a este tipo de persecución, y la actitud a la cual él se refiere es precisamente a esa, no tener miedo del hombre, no tener miedo de aquellos que podrían hacerles daño. Ahora, sobre este mismo consejo tú y yo debiéramos vivir. ¿Cuántas veces llegamos a tener temor o a atemorizarnos acerca del cristianismo, o de exteriorizar el cristianismo, o de tomar una postura radical frente a las escrituras cuando estamos, por ejemplo, en una reunión familiar, en algo que debiéramos hacer en el trabajo, en algún otro contexto? ¿De qué forma tememos? Tememos muchas veces a la crítica. Hoy lo vemos mucho en la cuestión de las redes sociales, la forma en la que cada persona exterioriza sus opiniones. Todo el mundo tiene miedo a la crítica, pero el Señor Jesús a ti y a mí nos está diciendo: no debes de tener temor al hombre, no debes tener temor a la crítica. Se nos ha dado una posición, se nos ha dado un señalamiento: ser luz en tinieblas. Entonces es necesario que tú y yo vivamos bajo este precepto, sin temor a aquel que puede destruir el cuerpo. Es un tipo de persecución. Aquí Jesús a sus oyentes se está refiriendo a que habría una persecución real, como lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Pero bueno, en este sentido, Jesús está señalando que hay algo más valioso que la simple vida natural del hombre. Fíjate esto, él se refiere al alma, está diciendo: la vida natural del hombre no es tan importante como lo es su alma, y entonces él nos alienta a fijar nuestra seguridad en quien sí es verdaderamente necesario temer. Y es aquel que está verdaderamente ocupado en nosotros. Por eso hace la referencia que la cuenta de nuestros cabellos la tiene nuestro Dios. O sea, haciendo esa particularidad como evidente de que alguien está ocupado en ti. Yo amo a mi esposa, pero no conozco cuántos cabellos tiene en su cabeza. Pero Dios nos ama de tal grado que tiene conocimiento de este detalle. Imagínate. Ahora, si te das cuenta esto contra el mundo asigna un valor muy simple tanto a las cosas como a las personas. Pero Dios a ti y a mí nos coloca un valor superior, un valor más alto, y Dios tiene al hombre en especial cuidado, y el saberlo entonces nos debe hacer libres de temor del qué dirán o del qué podrán hacer las personas sobre tu vida, pues nuestros propósitos son eternos. El precio de la vida de un hombre, o hablando en términos de México, hay muchas formas de definirlo. La ley del seguro social lo define en un sentido respecto a la actividad que desempeñas. Si tú perdieras la vida en un accidente laboral, se vería obligado el Estado a indemnizar a tus deudos o a tus familiares hasta el por 70% aproximadamente de lo que percibías de salario. Imagínate, ese sería el valor asignado a tu vida. Ahora bien, en cualquier otro caso, por encima de cuantificaciones o por hacerlo en un contexto general, podríamos llegar o estar hablando desde 800,000 a 2,800,000 pesos el precio de una persona. Pero Dios está poniéndole un valor alto, un valor superior al hombre. Por eso dice: teman a aquel que puede hacer algo con su alma, no solo con su cuerpo, porque su vida le pertenece.
Avanzando en la lectura y en estas actitudes frente a la persecución, continúa Lucas describiendo en su evangelio, en el verso 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Jesús continúa ahí alentando a sus fieles, explicando que el cristiano que sufre por causa suya se le va a dar una recompensa por tal lealtad y honor delante del trono de Dios, al decir que no va a ser negado o que no será negado delante de los ángeles de Dios. Si recordamos por ahí en los estudios que tuvimos del Apocalipsis, la idea de que los ángeles de Dios rodean el trono de Dios, a esto se refiere en el sentido de hacerlo público, pero también contra esta propuesta o contra este honor, dice que también quien no lo hiciere, entonces nos advierte que la grandeza del error para todo el que lo niegue tiene la misma consecuencia, o sea, en la misma proporción, será negado delante del trono. Asimismo, en el versículo 10 de Lucas hace o registra una declaración bien polémica. Dice blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero es necesario que entendamos que la blasfemia contra el Espíritu es más que solo formular o una fórmula de palabras, sino es una disposición de una vida sedentaria, una vida que no se quiere mover, que no se va a mover y que rechaza el testimonio del Espíritu Santo con respecto a Jesús, a la figura de Jesús. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no va a tener perdón. Hablamos que el perdón de Dios es para absolutamente todo, pero aquí nos dice esto no tendrá perdón, y esto no significa que sea porque es un pecado demasiado grande que Dios no lo perdone, sino porque es una actitud del corazón que no se preocupa por el perdón de Dios, o sea, que no lo quiere. Esto no tendrá perdón nunca precisamente por esa causa, porque la persona no quiere el perdón de Dios. Es posible que la persona desee el perdón, pero en sus propios términos, a su manera, a su forma, rechazando totalmente la forma de perdón que Dios ofrece al hombre y obviamente negando el camino de Dios que tiene para el perdón y la forma provista por Dios para el perdón, que esto es rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por ello, recibir a Jesucristo, tú y yo debemos entender y también enseñar que recibir a Jesucristo y poner nuestra confianza en Él significa dejar de rechazar la obra del Espíritu Santo en nosotros, trayendo a Jesús en nuestra vida. Esta parte de si tú también tuvieras esa controversia de blasfemia, pero ¿a qué se refiere? Es algo quizá que he pensado, que he hecho, es una actitud consciente y constante de rechazar el perdón de Dios. Así que tengamos cuidado con esto. Ahora, continuando en la lectura, en el versículo 13, vamos a avanzar hacia el 13. Le dijo uno de la multitud, recuerda, iban siguiendo al Señor Jesús, hay muchos, están apretujándose incluso, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a poner pausa ahí. También dice que les refiere una parábola, hablándoles, enseñándoles mediante un ejemplo sobre un hombre rico que está pensando y que voltea a ver todos sus bienes y dice, ¿qué voy a hacer con todo esto? Se le ocurre una idea brillante, estoy parafraseando lo que dice Lucas, se le ocurre derribar los graneros que tiene, hacer unos más grandes y dice, ahora sí me voy a acostar, me voy a relajar y voy a decir, lo tengo todo, puedo reposar y disfrutar de la vida. Continúa en el versículo 19 y este hombre del ejemplo dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para
Dios. Fíjate bien, Jesús aprovecha algo que acontece en el momento para dar y reiterar su enseñanza sobre lo que es verdaderamente importante para la vida del hombre. Y es aquí donde ya pasamos a otra parte que te decía, ya vimos las actitudes frente a la persecución y ahora entramos con las actitudes que Jesús enseña que se deben tener frente a los bienes materiales. En medio de la enseñanza, Jesús es importunado por este hombre. Según la ley, en la cuestión de la herencia, decía que el primogénito siempre recibía 2/3 de la herencia y el menor 1/3. Pero este hombre no se presenta ni siquiera con su hermano, sino hace referencia, le dice a Jesús: oye, arréglanos este asunto, dile tú que parta conmigo la herencia. O sea, está buscando un provecho para sí mismo, está buscando que Jesús se levante como juez, se ponga a su favor y saque provecho de esta causa que a criterio de ese hombre le parecía justa. Jesús usa esta petición del hombre para hablar a él, pero también a la multitud que estaba escuchando acerca de la avaricia. Tal petición tan apasionada de este hombre que está importunando ahí por una justicia que estamos viendo que no es realmente justo, sino tiene un motivo bajo. Él estaba más enfocado o más animado por la avaricia que por la justicia. O sea, a mí no me está importando lo que estoy oyendo, yo traigo esta bronca que se trata de bienes y yo quiero que Jesús intervenga y me dé a mí la mejor porción. Ahora, el emplear el término que utiliza Jesús de guardaos de la avaricia se refiere a que todos estamos bajo ataque de la avaricia. Si yo te digo refúgiate o guárdate porque va a suceder algo que va a atentar contra tu vida, ¿qué harías? ¿Te cubrirías de inmediato? ¿Buscarías el lugar más seguro? Pues exactamente la misma palabra está usando Jesús sobre la avaricia o al referirse a la avaricia. No dice, trátalo con cuidado, puedes tenerlo ahí en tu vida, después lo desechas, o como enseña el mundo, no es malo que seas avaricioso, al contrario, eso garantiza el éxito. Quien no es avaricioso es mediocre. No, Jesús está hablando que la avaricia es un peligro. Se refiere a ella como un riesgo, un verdadero riesgo sobre la vida del hombre. En este mismo contexto, continuamos con Lucas empleando otra enseñanza respecto a no caer en el afán y en la ansiedad de las posesiones materiales. Fíjate, la actitud primera que Jesús señala a través de este ejemplo que utiliza con su parábola, tanto con lo que este hombre lo importunó, primero fue precaución con la avaricia, cuidado. No es algo que debas darle entrada, sino guárdate de la avaricia. Y en ese mismo contexto ahora continúa enseñando acerca de la cuestión material. Continuamos ahí en el versículo 22. Dice la Escritura: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Avanzamos también al versículo 29 en esta misma parte de Lucas. Continúa diciendo: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate bien, la avaricia y la preocupación o la ansiedad por esto están estrechamente relacionadas. La avaricia nunca tiene suficiente. La avaricia se caracteriza por eso, nunca es suficiente, siempre voy a querer más. Y la preocupación o la ansiedad sobre esto es el miedo a que nunca vas a tener lo suficiente. Esa es la diferencia entre la avaricia y la preocupación a la que Jesús está puntualizando aquí. ¿Te ha pasado? ¿Algún momento estás orando tanto por un vehículo? Dios después de los años te consigue ahí un vehículo más o menos en un estado regular, y ya que estás sobre él, a la primera semana dices gracias Dios. A la segunda semana ya estás mirando otro y dices, ay, cómo me gustaría que estuviera más nuevo el mío. Avaricia. Y el miedo a que nunca vas a tener lo suficiente.
ese temor a nunca llegar a ese punto. Ahora, la preocupación de la que Jesús habló lleva al hombre a un nivel de como un animal que solo está buscando satisfacer las necesidades físicas. Pero este contraste que vemos nos deja ver que tu vida, mi vida, nuestra vida es más alta y tiene grandes propósitos. Por ello no puede ser reducida solo a logros o a buscar la estabilidad material. Y es a esto a lo que Jesús estaba refiriendo. Tú tienes asuntos eternos que seguir, que no se te olvide. Tu vida no termina a los 80, 90 años, no concluyen allí. Estamos hablando de eternidad. Ahora, no te limites a lo absurdo de solamente dedicar tu vida a los bienes materiales o a las posesiones materiales, porque Jesús está señalando, eso es sencillo, dice, eso es sencillo, es una añadidura a algo. O sea, buscar el reino de Dios es lo que aperturaría a que tengas absolutamente todo lo suficiente en los años que Dios te permite en esta vida. Ahora, la preocupación que muchas personas tienen sobre las cosas materiales de esta vida se basa en que hay una baja comprensión del valor que tienen frente a Dios. No logramos comprender lo mucho que Él nos ama y que se preocupa por nosotros, y de ahí entonces, como me quedo sin esa seguridad, de inmediato busco apoyarme en la seguridad material, y esto es lo que Jesús recrimina. Jesús nos recuerda que nuestro bienestar físico no es un objeto digno para dedicar nuestras vidas. No puedes perder tu vida, no puedes perder tu tiempo, no puedes dejar tus años solo enfocarlo en el bienestar físico. No es algo en lo que debas desperdiciar la vida, sino Él apunta a lo eterno. Desde que está enseñando a quién debes temer hasta el punto en el que llega en este contexto a decir: no se preocupen por lo que habrán de tener. Ahora, finalmente, la elección de buscar primero el reino de Dios es lo que todos hacemos o que tú y yo hemos hecho desde el primer momento en que decidimos arrepentirnos y convertir nuestros caminos a Cristo. Acuérdate cuáles fueron tus primeros días después de conocer a Jesús o de tener un acercamiento a Jesús. Querías dejarlo todo. Dejabas reuniones, dejabas incluso trabajo, pedías permiso en el trabajo para salir a un servicio especial, para formar parte de alguna convivencia en la congregación, pero poco a poco lo vas dejando. Poco a poco, ahora antes la excusa en el trabajo era: híjole, es que tengo algo que hacer en la iglesia, y con pena lo hacías porque tenías un amor ferviente y una confianza en Jesús tremenda. Pero ahora la excusa para no venir a la iglesia es que tengo trabajo, es que estoy trabajando, es que trabajé hasta tarde y ya no pude llegar, o la más grandiosa encontrada a través de, ¿qué será? 1 año, 2, ya es que me estoy cuidando del COVID, de la pandemia, ¿no? Esta parte, Lucas continúa en su narrativa finalmente en que la decisión de buscar el reino de Dios y su justicia no es una en la historia, sino es continua. Todos los días tienes durante tu vida cristiana buscar que esta decisión se fortalezca y no que se niegue. Que se fortalezca, al contrario, voy a continuar buscando la forma de darle más tiempo a Dios que a lo que tengo alrededor. Voy a seguir buscando los medios, acomodar los tiempos, buscar incluso hasta otras formas de provisión o de empleo con la finalidad de no descuidar lo eterno. Y esto es fundamental. Lucas continúa su narrativa con la esperanza que Jesús empieza a transmitir a los oyentes acerca de esto. Fíjate, en el versículo 32 les dice: pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
el mandato ahora que utiliza para dar lo que tenemos es una prueba excelente para autoevaluarnos como verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuál es nuestra reacción o nuestro ánimo a dar? Recuerda que aquí nos está dando las actitudes que debiéramos tener frente a los recursos materiales y nos dice da, entrega. También es o serviría para disciplinarnos al respecto de las posesiones personales, lo que tenemos personalmente. Y podría decirte a título personal, fíjate bien en esto, el dar puede verse como un excelente antídoto o como una cura para la avaricia. Todo el tiempo en que estés pensando en más o en tener más, anticípate y busca, quiero dar más. ¿A quién podría servir esto? ¿A quién le puedo entregar esto? Antes de comprar algo, incluso busca a quién podría bendecir con esto. Véndelo en un precio más barato, incluso si lo vas a vender, o regálalo si estás en la posibilidad. Busca regalarlo, despójate de eso, aunque te tenga que llegar, ¿no? Lo otro que compraste te llega en 20 días, despójate de lo otro y verás que es un ejercicio tremendo que funciona para contrarrestar la avaricia, que es algo de lo cual el Señor Jesús apuntó a que debiéramos cuidar. Por tanto, empezamos a vislumbrar ahí en el Evangelio de Lucas que se está refiriendo a Jesús a que la parte material en el hombre debiera de dejarse a un lado porque es un distractor tremendo frente a las cuestiones eternas. Ahora, la correlación entre donde está tu corazón, que dice ahí en donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, y la ubicación del tesoro no es una sugerencia, sino es un hecho simple. O sea, si tú consideras que tus posesiones materiales son tu tesoro, entonces tu corazón está puesto en la tierra. Recordemos que cuando nos hemos acercado a Dios, ¿qué decimos? Es una decisión que se toma en el corazón, entregamos nuestra vida. Es algo que está ahí tatuado en el corazón. No debemos olvidar que esta enseñanza acerca de las riquezas surge a través de este hombre que interrumpió el sermón de Jesús con la petición de resolver la disputa entre él y su hermano. Y para este hombre y para todos nosotros, Jesús advierte acerca de la ubicación del tesoro y del corazón. O sea, dice, solo así te darás cuenta. Y esta pregunta debiéramos hacérnosla todo el tiempo. ¿En dónde está mi tesoro? ¿En dónde están mis ojos colocados? ¿Están colocados en lo eterno o cada vez más se arraigan en lo que tengo, en la tierra, en las personas? ¿Dónde están puestos mis ojos? Si están puestos en ello, debo una vez más examinarme y dar vuelta a esto y continuar hacia adelante. Ahora, como reitero, esta advertencia está vigente para cada uno de nosotros. Finalmente, encontramos la parte de Lucas en este capítulo que registra la enseñanza de Jesús ahora sobre la actitud a tomar frente a su pronto retorno. Ya vimos la primera de ellas en esta cuestión de frente a la persecución o la oposición que tú y yo hemos experimentado. Ahora vimos la parte de las actitudes que tener acerca de lo material y ahora entramos a actitudes frente al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos leyendo en el versículo 35 de Lucas 12. Dice el 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Nos adelantamos al versículo 40 y dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, todos sabemos la vergüenza que es cuando alguien te llama a algo y no estás preparado, ¿no? Estás en una fiesta y está todo muy lindo y alguien toma el micrófono y dice, a ver, que fulanito nos diga unas palabras, y tú te paras y no estás preparado, no preparaste un discurso. ¿Y qué pasa? Empiezas a hablar, utilizas otras palabras, te pones nervioso, la riegas y pasas una vergüenza, no estar preparado. Jesús les dijo a todos que tenían que estar preparados para su regreso, que no les tomara por sorpresa.
Y así como un ladrón no anuncia obviamente su llegada, sino que se produce en un momento que no lo esperas, la manera de estar en guardia contra un ladrón es vivir constantemente preparado. No solo, piensa en esto, no solo que estés ahí a la puerta a ver a qué hora llega el ladrón, o no solo que estés ahí mirando en el estacionamiento tus autos, al contrario, estar preparado incluso implica que tengas el seguro vigente. En el caso de que tuvieras que perder esa posesión, ya sabes qué hacer. ¿Qué sucede? No nos preparamos para eso. En algún momento a mi esposa y a mí nos robaron un vehículo y recuerdo que las cosas fueron rapidísimas y muy sencillas porque estábamos preparados, teníamos listo la parte del seguro, sabíamos a dónde dirigirnos, sabíamos qué documentación tener a la mano, etcétera. Prepararse, eso llevó un tiempo de preparación, llevó que tuviéramos un folder para tales cosas. Te pregunto, si para esas cuestiones te preparas, en lo espiritual ¿estás preparado? ¿Te estás preparando constantemente y anticipándote para cualquier situación de sorpresa, por ejemplo? La manera de estar listos para el regreso de Jesús es vivir en constante preparación. Y es por eso, o de ahí vienen cada una de las benditas disciplinas que llevamos en la congregación o como congregación. No es una cuestión de que la religión te forza a estar aquí todo el miércoles y el domingo y los cursos y demás. No, entiende esto, te estás preparando para que no te tome por sorpresa. Por eso el aconsejarte todo el tiempo, y ya oraste y ya profundizaste en la escritura y ya buscaste, pero a veces le dedicamos menos tiempo a esto que a todo lo demás. Y por eso tú y yo encontramos incluso los anuncios, ¿no? Y se va a dar este curso y vamos a poner en práctica esto, vamos a llevar una serie de estudios en Lucas, etcétera, porque estamos preparándonos. La mejor forma y la actitud correcta para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo es estando preparados. Continúa en este mismo contexto Lucas enseñando ahora en el versículo 43, fíjate, lo reitera nuestro Señor Jesús. Ahora dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Jesús conecta aquí con claridad: la disposición para su regreso es igual a una vida de amor, de atención espiritual y de autocontrol constante. Del mismo modo, el corazón que dice: tarda en venir, esto no va a pasar mañana, es igual a una vida sin frutos. Una vida que no va a avanzar, que está ahí, y aunque esté ahí por años llenando una silla, pero si no hay frutos, dice, es como un siervo que dice: tarda en venir, no hay problema, puedo seguir aquí haciendo lo que no debiera hacer. Algunos incluso están cansados ahora en esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y hasta empleando el cinismo de pues ya se tardó, ¿no? Ya el regreso de Jesús ya no, como no ha sucedido todavía, pues es algo que ya hasta puedo cuestionar. Es exactamente esa actitud de la cual Jesús advierte. La actitud correcta en cuestión de la espera del retorno del Señor Jesús debe ser vista por el creyente a través de esta percepción. Decir, si Jesús aún no se da a su retorno aún, es simple y sencillamente por el amor y la misericordia que tiene para rescatar a más personas de la sentencia que vendrá sobre los últimos tiempos. Y esto debiera aún llenarnos de ánimo y de confianza en cuánto amor y misericordia el Señor Jesús tiene por cada uno de nosotros. Continúa el Evangelio de Lucas, avanzamos al versículo 50, acompáñame al versículo 50. Jesús ahora refiriéndose a su persona y dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no,
sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Jesús habla de angustia primero sobre lo que habrá de pasar. Dice, estoy angustiado hasta que cumpla mi propósito, ¿no? Esa parte la parafraseé, pero Jesús está angustiado hasta que su obra en la cruz se cumpla. ¿Por qué? Porque Jesús, él sabía todo lo bueno que saldría del cumplimiento de este propósito o de lo que resultaría en la cruz. Incluso el libro de Hebreos nos habla de por causa de ese gozo que fue puesto delante de él o que él vio, él hizo a un lado la vergüenza que pasaría y que tendría que pasar y tomó la cruz. Dice también que estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. Lo vemos en el mismo texto. Y es precisamente ese precio que se debe pagar por ser un mayordomo fiel. Al final, o a seguir fielmente a Jesús, puede muy bien haber división, incluso en el contexto más cercano, en la familia, ¿no? Siempre va a haber alguien, entiende esto, como, siguiendo a Dios, siguiendo los preceptos divinos, siguiendo la Escritura, y mientras más profundices en Dios, siempre habrá alguien que no va a lograr entender o comulgar con tu forma de vida. Siempre habrás de encontrar esa incomodidad y finalmente al paso de los años, aunque tú cedas un poquito, aunque trates de ser el buena onda, aunque trates de no sacar la Biblia en ese momento, finalmente alguien no va a simpatizar con el simple hecho de que tú seas cristiano, aunque no conozca lo que significa el cristianismo. Pero probablemente este sea el precio a pagar. También, siguiendo por esta misma vía sobre el retorno de Jesús, encontramos la importancia de discernir los tiempos en los que nos encontramos. Ahora Jesús se refiere al tiempo, a entender el tiempo en el que se encuentran. Dice el versículo 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Jesús reprende a la gente de su época porque no disciernen el momento en el que están, en el que se encuentran. Ellos tenían que haber comprendido acerca de las profecías y de los signos evidentes que acompañaban a Jesús y que mostraban que era el Mesías prometido para Israel. Era Dios encarnado. Les llama hipócritas porque los oyentes de Jesús sabían que cuando las nubes se formaban en el oeste sobre el mar Mediterráneo, entonces pues iba a llover, ¿no? La lluvia estaba ya en camino. También sabían que si venía un viento cálido o que soplaba del sur del desierto de Arabia, entonces decían, ahí viene una ola de calor. O sea, era algo muy sencillo de reconocer. Pero ahora no eran capaces de percibir algo tan evidente como la llegada del Mesías. Yo te diría, ¿tú disciernes el tiempo en el que te encuentras? O sea, vemos muchísimas dificultades en la cuestión mundial y no hablando desde un sentido dispensacionalista, eso es absurdo, pero me refiero a ver el tiempo. O sea, el tiempo cada vez más y más se asemeja a lo que las Escrituras hablan sobre la cercanía del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque desde los tiempos de Pablo decía que su retorno estaba cerca o que era inminente, imagínate cuánto más en la posición en la que nos encontramos tecnológicamente, gubernamentalmente, económicamente, en cuestión de contextos políticos. Estamos muy cerca. Tú y yo debemos discernir el tiempo en el que nos encontramos y todos los días decir, viene pronto. Me estoy preparando, estoy preparado, estoy listo, viene pronto para no ser tomados por sorpresa. Ahora, el final de este capítulo de Lucas resulta con una enseñanza nuevamente ilustrativa, pero resalta la oferta que Dios tiene al hombre con la llegada de Jesús. Y esto es padrísimo, con esto va cerrando el capítulo. Ya estamos ahí en el versículo 58 que dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea
que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ahora nos está hablando la importancia tan grande de estar bien con Dios antes de presentarnos delante de Él como juez. Esto sería en los últimos tiempos. Estando delante de su trono, ya en juicio, el tiempo ya es demasiado tarde. Ya estando allí, frente a su trono, ya no hay nada más que hacer. Estamos listos para el juicio. Pero en esta ilustración que Jesús está usando, tiene un sentido para referirse a resolver las cosas antes de comparecer ante el juez. Por analogía, podemos decir que a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios ofrece a la humanidad un arreglo fuera de juicio. ¡Qué padre! Ofrece un arreglo fuera de juicio a la humanidad muy sencillo, antes de presentarse al tribunal. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, entonces tenemos un arreglo con Dios antes de juicio y estoy eximido de sentencia. Llego limpio. Todo esto presiona sobre nosotros la urgencia de estar bien con Dios ahora y vivir en la preparación y la anticipación del regreso de Jesús. Más aún, imagínate si lo ponemos en práctica en las cuestiones naturales. Nadie quiere recurrir a los abogados, ya lo toman en última instancia, e incluso ahora, como está el contexto jurídico, ya uno también los toma y les dice: oye, llegamos a un acuerdo antes de juicio, porque si la sentencia no te beneficia, no hay vuelta atrás. De verdad, esto es lo que debiéramos salir y predicar a las calles. Primeramente, tomarlo en nuestro corazón. Ya tengo este arreglo, ya he hecho este arreglo, estoy en paz con Dios, estoy sujeto a Cristo y por tanto puedo ser hallado sin culpa. Esto, repito, todo esto presiona sobre nosotros esa urgencia de estar bien con Dios día con día. Y no hagas como yo decía antes de conocer a Cristo. Yo decía: ya cuando vea que las cosas están bien gachas, ya me corrijo, ya me arrepiento. Ya cuando yo vea de ahí, ya rápido, barriéndome llego, todavía no es momento. Pues qué absurdo. Como Jesús le dice a este hombre de los graneros, que utilicen el ejemplo: necio, no sabes si mañana vienen por tu vida. Y repito, ya estando delante del trono, no hay tiempo, aún hay tiempo. Está abiertas las puertas para cada uno de nosotros y el amor de Dios está dispuesto para ti y para mí todos los días. Con esto cerramos el capítulo de Lucas 12 y quiero invitarte esta noche a que ores conmigo. Hagamos una oración respecto a estas tres cosas que hemos visto, sobre estas tres actitudes. La actitud que tenemos primeramente sobre la parte que nuestro Señor Jesús puntualiza en Lucas. Ya lo vimos, la primera de ellas sobre la persecución. ¿Qué actitud tomo cuando hay enemistad? ¿Me escondo? Cuando alguien me empieza a cuestionar por qué voy tanto a la iglesia, por qué ahora no hablo de la forma en la que hablaba, por qué le dedico más tiempo a Dios que a las amistades, por qué ahora por todo el tiempo ando: Dios te bendiga, Dios te ayude, acércate a Dios. ¿Qué actitud estoy tomando frente a la persecución? También analiza esto: ¿qué actitud estoy tomando frente a las posesiones materiales? Ahora hay crisis económica, busco acaparar y tener más y no ni siquiera emplearlo para la familia, sino tenerlo ahí creyendo que es mi seguridad. Y finalmente también la parte de su venida, su retorno. Así que ahí en tu lugar inclina tu rostro. También quien nos sigue ahí en internet, inclina tu rostro y hagamos juntos esta oración. Dios, gracias porque tu palabra dice que es lumbrera en un lugar oscuro. Y reconocemos que todos hemos estado en un lugar oscuro, lleno de dudas respecto a la actitud que tener cuando hay oposición o cuando hay persecución.
por causa tuya. Perdónanos si nos hemos escondido o tememos a lo que pudiera hacernos el hombre, a que quizás nos pudieran quitar el trabajo o quitar posesiones materiales por causa de esto, o enemistarnos con la familia. Perdónanos si hemos puesto eso encima por esto. Hoy te reconocemos a ti y decidimos tener temor a ti. Solo temeremos a ti, Señor. No temeremos lo que pueda hacer el hombre. No temeremos a la crítica. No temeremos a salir y a hablar acerca de tu nombre, de tu reino, de tus bondades y de tu amor, porque es lo que el mundo necesita para cambiar, Señor. Aquí estamos también reconociendo que nuestro corazón lo colocamos en las posesiones materiales, Señor. Aquí estamos reconociéndolo. Tuvimos miedo. Más aún en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pérdidas de trabajo, aún en el alza de los precios sobre las cosas que se venden, Señor, reconocemos que pusimos nuestro tesoro en las posesiones. Te entregamos nuestro corazón aquí voluntariamente y te decimos: toma, esto te pertenece nuestro corazón, dependemos de ti, así que haznos buenos administradores de los recursos materiales. Señor, no sabemos cuándo habrás de pedir nuestras vidas de retorno, pero realmente todo lo que hagamos aquí se quedará. Nuestros planes son eternos. Así que ruego y levanto una oración por todos los presentes, que sus corazones no sean más arraigados en las posesiones que pueden llegar a tener aquí, Señor, sino el éxito y el trascender radica en conocerte a ti y conocer tu nombre. La vida aquí es corta, oh Dios, pero tus planes son eternos. Así que reconocemos esto y rogamos de tu favor. Y finalmente, así como enseñaste a tus discípulos a orar en el capítulo 11, hoy decimos todos juntos como tu iglesia: venga a tu reino. Esperamos tu retorno. Vivimos esperando tu retorno. Vivimos esperando que tú regreses, porque formamos parte de tu reino. No formamos más parte de este mundo. Retorna, Señor, pronto, y permítenos estar preparados por medio de tu Espíritu para que no seamos tomados por sorpresa, y ayúdanos a discernir el tiempo. Estamos en un tiempo en el cual tenemos que buscar hablar más y más sobre ti. Señor, ayúdanos a confiar más en ti y a esperar y a prepararnos correctamente. Reconocemos que hemos flojeado, que no hemos buscado tu reino, no hemos buscado tu justicia, pero tus misericordias se renuevan cada mañana. Así que nos tomamos de ello y te decimos: sí, continuaremos perseverando y buscaremos tu reino. Te esperamos con gran ánimo, pero nos preparamos en este tiempo para anunciar tus verdades y ser luz en tinieblas. Así que, Señor, que todo esto que hoy hemos escuchado, oído y atesorado en nuestro corazón sea puesto por obra para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Que Dios te bendiga.